Crisis económica de 1954 en México durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines fue un movimiento clave en la economía del país, marcando una devaluación significativa del peso. A mediados de su administración, que duró 1952 a 1958, Ruiz Cortines enfrentó problemas económicos muy serios, en particular una presión externa sobre el tipo de cambio y una crecencia en la inflación interna. La situación obligó a una devaluación que terminó en la estabilidad cambiaria en el país, habiendo mantenido desde los 40 años. Antecedentes de la crisis. Antes de 1954, el tipo de cambio en México se mantuvo fijo, alrededor de 8.65 pesos por dólar. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía global estaba en constante cambio y el país comenzó a enfrentar retos para mantener esa estabilidad. Además, el gasto público se había incrementado, en parte para apoyar proyectos de infraestructura y desarrollo industrial, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país, bajo un modelo de desarrollo estabilizador. Algunos factores que llevaron a la devaluación. Entre los factores que provocaron la crisis destacan la déficit de la balanza de pagos. Aumentaron las importaciones mientras que las exportaciones mexicanas no crecían al mismo ritmo, lo que generó un desequilibrio en la balanza de pagos. Aumentó la inflación. A partir de 1952, la inflación comenzó a subir, lo que erosionó una competitividad de la economía mexicana en el mercado internacional. La crisis económica de 1982 en México. Al finalizar el sexenio de José López Portillo, fue una de las más graves en la historia del país. Aunque su gobierno comenzó con un optimismo alimentado por el auge petrolero y el aumento de los precios del petróleo, la economía mexicana se volvió excesivamente dependiente de los ingresos petroleros y de la deuda externa para financiar al gasto público. Sin embargo, la caída de las tasas de interés internacionales desataron una crisis que el país no pudo controlar. Causas de las crisis de 1982. Dependencia del petróleo. Durante su gobierno, López Portillo apostó a que el petróleo sostendría el crecimiento económico, pero cuando los precios cayeron, México enfrentó una caída brusca de ingresos. Devaluación del peso. La fuga de capitales que reflejaba la desconfianza en el manejo económico llevó al gobierno a devaluar el peso 2 veces en 1982, incrementando la deuda en términos de pesos y afectando la economía en general. Inflación y desempleo. Los aumentos de precios y la pérdida de poder adquisitivo afectaron severamente a la población, aumentando la pobreza y el desempleo. Consecuencias y repercusiones. La crisis de 1982 marcó el final del modelo de crecimiento basado en deuda y control estatal, sentando las bases para una serie de reformas en los años siguientes, especialmente en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, que buscaron abrir la economía, privatizar empresas estatales y adaptar políticas de libre mercado. La crisis económica de 1994 a 1995, también conocida como el error de diciembre, marcó el inicio del sexenio de Ernesto Zedillo y al final de la administración de Carlos Salinas de Gortari, y fue una de las más severas en la historia moderna de México. Durante el gobierno de Salinas, el país había implementado una serie de reformas económicas neoliberales y firmado el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, lo que trajo inversiones extranjeras y generó optimismo en los mercados internacionales. Sin embargo, el modelo de crecimiento estaba basado en una sobrevaluación de peso y un alto déficit en la cuenta. Las causas de la crisis de 1994. Sobrevaluación del peso y de Citi en la cuenta corriente para mantener una imagen de estabilidad y atraer inversión. El peso se mantuvo artificialmente fuerte frente al dólar, lo que afectó la competitividad de las exportaciones mexicanas y generó un gran déficit en la cuenta corriente. Aumento de la deuda a corto plazo. Para financiar el déficit, el gobierno emitió bonos a corto plazo, llamados tesobonos, que estaban denominados en dólares. Esto generó una dependencia riesgosa de la entrada de capitales extranjeros y expuso al país a un posible crisis de liquidez. Inestabilidad política y social. En 1994 el país vivió un clima
de inestabilidad política, marcado por el levantamiento zapatista en Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, y el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Estos eventos generaron desconfianza en los mercados y proporcionaron la salida de las capitales. Desarrollo de la crisis y el error de diciembre. Cuando Cedillo asumió la presidencia en diciembre de 1994, el gobierno tenía reservas internacionales muy bajas, debido a la fuga de capitales y a los pagos de deuda a corto plazo. Para aliviar la presión se tomó la decisión de devaluar el peso, pero la medida fue mal manejada, generando pánico financiero. Esto derivó una devaluación acelerada del peso y una crisis de confianza, con una depreciación que llevó el peso de 3.4 a casi 8 pesos por dólar en cuestión de semanas. Consecuencias: alta inflación y desempleo. La devaluación trajo consigo un incremento de precios, reducción del poder y pérdida de empleos, afectando severamente la economía familiar. Recesión. El país cayó en una profunda recesión y el PIB se contrajo drásticamente en 1995, impactando empresas pequeñas y medianas, industrias y el sector bancario. Rescate financiero. El gobierno implementó fondos bancarios de protección al ahorro para rescatar a bancos en quiebra, transfiriendo la deuda del Estado, la que generó una carga fiscal que afectó a generaciones futuras. Intervenciones de Estados Unidos y el FMI. Para evitar un colapso mayor, el gobierno estadounidense contó con un Fondo Monetario Internacional, FMI, proporcionó un paquete de rescate de $50.000 millones, repercusiones a largo plazo. La crisis de 1994 y 1995 marcó el inicio de políticas de libre flotación del peso y fortaleció la regulación en el sistema bancario. Aunque el país logró una recuperación parcial gracias al rescate financiero, la crisis dejó una deuda significativa y generó una desconfianza profunda en el sistema financiero y político, que afectó la estabilidad económica y social durante varios años. La crisis económica de 2008, que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón 2006 a 2012, afectó gravemente a México debido a su estrecha relación comercial y financiera con Estados Unidos, epicentro de las crisis globales. Esta crisis, también conocida como la Gran Recesión, tuvo sus raíces en el colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, lo que provocó una crisis financiera mundial. Al depender significativamente de las exportaciones y de las remesas, la economía mexicana se vio rápidamente impactada. Causas de la crisis de 2008 en México. Caída en las exportaciones a Estados Unidos. La economía mexicana estaba fuertemente integrada con la estadounidense, por lo que la recesión en Estados Unidos redujo la demanda de exportaciones mexicanas, especialmente en sectores como el automotriz y manufacturero. Reducción de remesas. Millones de familias en México dependen de las remesas enviadas por trabajadores en Estados Unidos, que disminuyeron debido al desempleo y a la desaceleración económica en Estados Unidos. Caída de los precios petroleros. México, siendo un exportador importante de petróleo, enfrentó una reducción en sus ingresos debido a la caída de los precios del petróleo en 2008, lo que afectó el presupuesto del gobierno. Consecuencias de las crisis. Desempleo y reducción del crecimiento económico. El PIB mexicano se contrajo cerca de un 6% en 2009 y el desempleo aumentó considerablemente, afectando principalmente a los sectores manufactureros y de servicios. Programas de estímulo. El gobierno de Calderón implementó programas de estímulo económico, como el Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo, que buscaba crear empleos y apoyar a sectores vulnerables. También incrementó el gasto en infraestructura para reactivar la economía. Impacto en el bienestar. La crisis afectó especialmente a las familias de bajos ingresos, incrementando la pobreza y la desigualdad en el país. Devaluación del peso. El peso se devaluó frente al dólar, alcanzando su punto más bajo en 2009. Lo que encareció los bienes importados y afectó la capacidad de compra. Repercusiones a largo plazo.